nombre de Jesucristo. Hermano Padre Cristo, primeramente doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da de estar aquí ante ustedes. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, por este tiempo que estuvimos ausentes, y gracias por sus oraciones, gracias por sus atenciones y por todo lo que han estado haciendo, hermano. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, que todos, primeramente pido a Dios que ustedes estén bien y cada uno de nosotros, y no quitamos el dedo del renglón, hermanos, de estar orando, de estar bendiciendo y buscando, hermanos, el rostro del Señor. Quisiera mandarles, hermanos, hablarles esta palabra del Señor, y quisiera que leyéramos un poco la palabra del Señor que está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18, que dice de la siguiente manera: por tanto no desmayamos aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día a día, porque esta leve tribulación por la que estamos pasando momentáneamente produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que no se ven, sino las que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, mire, me llama mucho la atención este pasaje de la palabra del Señor, y quisiera titularle de esta manera, ¿verdad? ¿Qué cosas nos pueden distraer de los propósitos de Dios? ¿Qué cosas, hermano, nos pueden sacar? Nos pueden, hermanos, que nos desviemos de los propósitos de Dios. Y hay unos puntos aquí que yo quisiera que analicemos, pero antes que nada yo quisiera ponerle este ejemplo. En el mundo actual en el que vivimos, hermanos, distraerse una persona, una distracción, hermanos, a la vida del ser humano puede ser fatal, puede ocasionarle un problema serio. Distraerse, mire, yo le voy a poner un ejemplo. Si alguien va manejando en su carro y de repente se distrae tantito, lleva a su familia, lleva a sus hijos, esa distracción le puede ocasionar un accidente fatal, donde puede haber pérdidas humanas. Distraerse son una de las cosas que ha ocasionado muchas fatalidades en el mundo, que ha traído consecuencias. Por ejemplo, si nosotros nos distraemos un poquito en el televisor mirando guerras, mirando programas, mirando cosas que no son buenas para nuestra vida espiritual, y nos enfocamos más en alguna situación de la tecnología, de un aparato, y le ponemos aquella atención y nos distraemos, y nos saca tal vez un programa, tal vez una situación, nos saca de los propósitos de Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ir a la iglesia, porque un partido, ya sea de fútbol, de béisbol, etcétera, algo del deporte, yo no estoy en contra del deporte, claro que no, pero algo que a nosotros nos pueda distraer de los propósitos de Dios. Puede llegar el momento en que a nosotros se nos haga fácil, en un momento dado, dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de leer la Biblia, dejar de consagrarnos, por dedicarle más tiempo a cosas que nos pueden distraer de los propósitos de Dios. Miren, hermano, ahorita como está la tecnología tan avanzada, por ejemplo, a veces que se pone uno a pensar cuántas veces nosotros miramos el celular, cuántas veces nosotros estamos pasando y ponemos nuestra mirada y estamos enfocados en ese instrumento, en ese aparato. Tal vez puedas pasar media hora, 30 minutos, 20 minutos. Está bien si tú estás mandando un mensaje a una hermana, estás hablando de los propósitos de Dios. Yo no estoy diciendo que esté mal.
Pero puede haber casos donde nosotros nos podemos distraer más en mirando algo que nos puede distraer. Por ejemplo, si vemos las noticias, las guerras, nos enfocamos en guerra, hay guerra en tal parte y estamos metidos y queremos saber todo lo de la guerra. Queremos saber, la moneda se devaluó, el petróleo subió, bajó y queremos estar enterados. La economía, sucedió un huracán, sucedió un terremoto y nos enfocamos más en esa situación y pasamos semanas, pasamos horas enfocándonos y distrayendo nuestra mente en esa situación. Hay mucho que decir sobre las distracciones del mundo. Mire, una de las cosas también bien importantes que puede suceder, aún mismo, hermano, dentro de la iglesia, nosotros podemos ser distraídos de los propósitos de Dios. Alguien en la iglesia hizo algo, te hizo algo a ti, me hizo algo a mí, habló de ti, hizo un mal comentario, las cosas no salieron como tú quieres. Entonces te enfocas, me enfoco en el problema en la iglesia y te saca de los propósitos de Dios y al rato ya no quiero ir a la iglesia. Bueno, no estamos yendo, pero cuando estamos en la iglesia, el enemigo es muy astuto. El enemigo está buscando la manera de que tú te distraigas de los propósitos de Dios. Que no pienses en la iglesia, que es día de ir al servicio, que es día de ir a la iglesia. Entonces el enemigo va a querer ponerte una distracción a tu vida para que tú no vayas. Va a pasar algo a lo mejor en tu casa. Va a salir una necesidad. Claro que si es algo apremiante hay que atenderla, no digo que no. Pero hay tantas cosas que nos pueden distraer de los propósitos de Dios. Por eso es que en el pasaje dice que nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas que no se ven. Nuestra morada eterna, nuestra casa, no está aquí en este mundo. Por eso la palabra de Dios nos habla muy claro y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Las cosas del mundo son pasajeras. Tal vez este cuerpo que nosotros estamos se va desvaneciendo, tiene problemas, se enferma, está pasando por crisis, por situaciones, y más ahorita que estamos viviendo esta situación. Que esta situación por la que tú y yo estamos pasando, esto que estamos viviendo, que no nos distraiga de los propósitos de Dios. Yo te invito y me invito a que sigamos adelante, sigamos orando. No te desenfoques, no te pierdas de los propósitos de Dios, no quites tu mirada. Ahí en tu casa, en nuestros hogares, hagamos nuestros altares familiares, nuestras oraciones. Ponga una alabanza, cante, hermano. Usted puede hacer un culto en su casa familiar. Que el enemigo, con esto que diga, con esto ya no van a orar los hermanos. No, hermano, no nos enfoquemos en eso. Mire, hay una parte en la Biblia muy importante que dice que Eva, y este pasaje ustedes lo conocen, Eva se enfocó más en la serpiente. Una de las cosas que a mí me llama la atención mucho es que cómo fue posible que Eva se puso a dialogar con una serpiente. Fíjese bien, hermano. Piense en esto. Yo dije, ¿cómo es posible que Eva se puso a dialogar con un animal, con una serpiente, y le sacó de los propósitos de Dios? Le quitó su mirada a Dios. Dios le había dado un plan. Dios tenía un plan para ella y para la descendencia. Y mire lo que ocasionó. Hubo una distracción, hubo un momento donde platicó con la serpiente, la distrajo y tuvo sus consecuencias fatales hasta la fecha. Vino el pecado, vino la maldad. Y vinieron muchas cosas que podemos nosotros mirar cómo el enemigo en ocasiones trata a nosotros sacarnos de los propósitos de Dios. Un problema en tu casa, un problema familiar, un problema económico que a lo mejor muchos de nosotros lo podemos estar viviendo, una enfermedad.
Podemos pensar y decir, ¿por qué Dios no cambia la situación? Dios tiene el poder, todos lo hemos pensado. Dios tiene el poder para esto que está sucediendo en la atmósfera, esta situación de esta plaga, de esta pandemia. Dios la puede dispersar. Pero nosotros no sabemos qué propósito tiene Dios con esto. Nosotros no nos debe de distraer eso. Claro que tomamos todas las precauciones, pero no apartarnos y no dejar de hacer lo que estamos haciendo. Seguir en lo mismo, seguir pidiéndole a Dios, acercándonos a Dios. Que el enemigo no nos saque. No haga el enemigo que nosotros, nuestra mirada, la quite de los propósitos de Dios. Ustedes recuerdan muy bien el caso de Pedro, cuando estaba la tempestad, cuando estaba las olas, cuando el barco azotaba y se levantaron los discípulos y ellos fueron asustados, se asustaron, se amedrentaron porque una tormenta los estaba azotando mientras el Señor dormía. Ellos estaban enfocados en la tempestad, fíjese bien, y no se daban cuenta que ahí con ellos estaba el Creador, estaba el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él ha estado con nosotros hasta este momento. Dios no nos ha dejado. Hemos pasado por crisis, por situaciones, por enfermedades, por tantas cosas, pero hasta ahorita Dios ha estado ahí. Dios le habló a Pedro y le dijo, Pedro, mira, ven, camina. Pedro empezó a caminar, pero él se distrajo. Hubo una distracción en su vida. Volteó para los lados. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que tú y yo quitemos nuestra mirada del Señor Jesucristo. Que quitemos nuestro pensamiento. Que dejemos de hacer. Que ya no lo busquemos. Yo no sé, hasta ahorita, en toda esta etapa de lo que ha pasado, ¿qué has pensado tú? ¿Qué sigues pensando? ¿Qué piensas? A lo mejor puedes pensar, Dios ya nos dejó. A lo mejor ya Dios ya no va a venir. No, hermano, no. La palabra de Dios se va a cumplir muy claramente. La Biblia habla de esto. Van a venir muchos conflictos, muchos problemas, pero nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo. No nos distraigamos. Hay ejemplos en la Biblia que nos hablan. Hubo un joven allá en el libro de los Hechos, en el capítulo, hermanos, 20, versículo 9. Un joven que se llamaba Eutico. Este pasaje ustedes lo conocen. Mientras estaba la palabra de Dios predicándose en el templo, él se distrajo, se durmió y se cayó y se murió. Las distracciones que el enemigo quiere y son fatales. No se enfocó en el culto, como muchos de nosotros, hermano. A veces en ocasiones podemos estar en el culto y ahí estamos en la iglesia, pero nuestra mente, hermano, está en otra parte. Nuestra mente, nuestra mirada, nuestros pensamientos están en otro lugar. Estamos distraídos por un problema, por una tempestad, por una situación. Eso es lo que a veces el enemigo quiere, distraernos, sacarnos de los propósitos de Dios. Pero el Señor reprenda al enemigo. Este muchacho estaba adentro, estaba en el templo, estaba en el lugar donde se predicaba la palabra, pero se distrajo y tuvo una consecuencia. Se mató, se cayó y se mató. Nosotros, si no tenemos cuidado de nosotros, el enemigo nos puede sacar de los propósitos de Dios. Nos podemos enfocar más en algo pasajero. Alguien puede decir, miren, hermano, esto que voy a decir no es porque sea malo, pero un trabajo te puede sacar de los propósitos de Dios. Porque alguien puede decir, mi trabajo es primero que la iglesia. Ahí hay peligro, hermano. A mí no me interesa que yo vaya a la iglesia mientras yo esté trabajando. Hermano, esto, no, hermano. Hay veces que en nuestra vida, no es correcto. Hay que trabajar, no digo que no. Pero también, primeramente es Dios.
Hay muchas cosas, por eso digo, que que el enemigo puede usar, es lo que quiero yo decir con esto. Puede usar el enemigo para sacarte de los propósitos de Dios. Yo he conocido gente en la iglesia que dicen, a mí no me interesa la iglesia, yo primero es mi trabajo. Y han tenido consecuencias, hay divorcios en hogares, hay problemas, hijos perdidos, hijos fuera de la iglesia, porque hermanos se equivocaron y se dedicaron más a lo material que a lo espiritual. Entonces hay que tener cuidado, tenemos que ser sabios. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Hay cosas que nosotros podemos, lo tenemos que analizar, hermanos, tenemos que analizarlos. Miren, hermano, un caso también, yo le estoy poniendo esos ejemplos. ¿Cuántos recuerdan el caso de David? Se distrajo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de David por la distracción que se hizo? Se distrajo, puso su mirada en Betsabé, puso su mirada en una mujer. El enemigo lo distrajo, lo sacó de los propósitos de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias, hermano? Usted lo sabe. Fue fatal. Toda su casa fue un caos. Toda la familia, sus hijos se rebelaron, la mayor parte de sus hijos se le rebelaron. Tuvo sus consecuencias, ¿saben por qué? Porque él se distrajo. Distraernos de los propósitos de Dios puede, hermano, ser lamentable, espiritualmente hablando. Tanto como en lo secular, como les decía al principio, quitar la mirada cuando usted va manejando en su carro, o imagínense, hermano, que vaya la persona en un aparato, en una moto, en un carro, en un avión, y se distraiga, puede ser fatal. En un segundo puede ocurrir una desgracia. Gente que va mirando el celular y no se fija, se han ido a hoyos, han chocado con postes. ¿Por qué? Porque se distraen, ponen su mirada en eso. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere en nuestra vida, sacarnos de los propósitos de Dios. Él no quiere que usted y yo lo busquemos. Y más, como le digo, ahorita por lo que está sucediendo en este tiempo. Él no quiere, hermano, que oremos. Él no quiere que lo busquemos. Quiere el enemigo distraernos. Quiere que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. La vida de David fue una etapa muy difícil. Claro que fue un hombre, dice la Biblia, que habla conforme a los propósitos de Dios, pero tuvo sus errores, tuvo sus etapas difíciles, se equivocó y tuvo una consecuencia. Pedro, cuando estaba en la tormenta, le explicaba y le decía, cuando él se quitó su mirada de los propósitos de Dios, se hundió Pedro, hermano, acuérdese, se hundió Pedro. ¿Y qué sucedió? Clamó a Dios, Dios le contestó y lo sacó, pero hermano, quitó su mirada. Entonces usted y yo, hermano, no debemos de quitar nuestra mirada de los propósitos de Dios. Otro ejemplo que le voy a poner. Ustedes recuerdan el caso de Sansón. Este hombre de Dios, Dios lo usaba grandemente, tenía una fuerza superpoderosa espiritualmente hablando. Dios estaba con él. Se dispuso a agarrar mujeres del mundo filisteas. Se distrajo, el enemigo lo distrajo. Le llamó la atención una mujer del mundo. ¿Cuál fue su destino y cuál fue el resultado? La distracción lo llevó al grado de que lo llevó a la muerte. Le sacaron los ojos, jugaron con él. Le fue mal. A Sansón le fue mal. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hubo una distracción, hubo un momento que él se apartó de los propósitos de Dios. Es algo difícil esto, hermano. Los afanes, la tecnología, las guerras, los problemas, la iglesia, las cosas que a veces no se cumplen. Hay algo que yo estoy pidiendo a Dios, no se cumple. Tantas cosas que nos pueden sacar de los propósitos de Dios. Por eso es que yo, hermano, te hago esta invitación en el nombre de Jesucristo, que en este tiempo difícil que estamos viviendo, no permitamos, hermano, que el enemigo nos saque de los propósitos de Dios. No permitas, hermano. Sigue adelante.
Sigue luchando, sigue orando, sigue persistiendo. Dios nos va a ayudar, hermano. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es fiel a sus promesas. Él hasta ahorita, gracias a Dios, no nos ha dejado. Esta etapa que se vivió fue algo, una experiencia donde nosotros podemos experimentar la mano del Señor. Y creo, hermanos, que Él es bueno, hermano. Nuestro Dios es bueno. Él, hasta ahorita yo puedo decir con toda seguridad que Él está con nosotros. Y yo sé que está contigo, hermano. Y que Él va a seguir ayudándonos. El tiempo, no sabemos cuánto tiempo más. Pero una cosa sí te digo, hermano, hermana, que nos preparemos para su venida. Cristo viene, Cristo está a las puertas. Las señales ya están. Las señales ya están. Preparémonos, llenemos esta vasija de su Espíritu Santo. Dejemos que la presencia de Dios, que el poder de Dios nos ayude a caminar en este momento, por este camino por el que vamos. Pase lo que pase, venga lo que venga. Que nosotros no nos desanimemos, hermano. No se desanime, hermano. No se desanime. Ahí está el Señor en tu casa. Ahí está el Señor Jesucristo en tu vida. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Hablemos con Él. Ponle tus cargas, tus necesidades. Y Él en su momento, Él es paciente. Debemos ser pacientes, porque a veces no ocurren en el momento, hermano. Pidámosle a Dios paciencia. Que Dios nos dé paz y tranquilidad sobre todo. Que tome el control, hermano, de nuestras vidas. Que sea Dios, hermano, el que bendiga la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios ha estado con nosotros. Y no te desvíes de los propósitos de Dios, hermano. No quites tu mirada. Búscalo. La palabra de Dios dice que el que busca halla. Y el que pide recibe. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que sigamos en oración, que sigamos en comunicación, sigamos adelante. Haz esta palabra tuya. Esta palabra es para mí, es para ti, hermano. No dejes que el enemigo te saque de los propósitos de Dios. No pongas tu mirada en las cosas del mundo. Pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Que Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a bendecir grandemente. Quisiera que oráramos por algunas necesidades, si hay algunas necesidades que las sabemos. Vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor. Y vamos a pedir al Señor que el Señor bendiga la iglesia, cada uno de ustedes, las familias, los hogares, sus hijos. Que el Señor tome el control, hermano, de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre bendito, yo te pido en este momento, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos de la iglesia 22, Señor. A todos mis hermanos, Señor. A cada uno, Señor. Que tú, Señor, bendigas sus vidas grandemente. Que tú, Señor, tomes el control, Señor. Si hay alguna necesidad, si hay algún problema, Señor, resuélvelo. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna necesidad, Señor, cualesquiera que sea, Señor, ayúdanos, Señor, a ponernos a cuentas contigo, Señor. Porque yo sé que tú vienes, tú vas a venir, Señor, y que, Señor, no nos agarre el Señor desaprevenidos, que nos agarre listos para su venida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Amén. Hermano, que Dios te bendiga y sigamos adelante. Dios te bendiga, hermano. Amén.